Ahora vamos a ver la parte de los ejercicios de los vectores. Si recordamos, los vectores es un segmento de línea recta orientada que nos sirve para representar a las magnitudes vectoriales. No debemos olvidar que los vectores los representamos con una flecha. Debemos saber el sentido que tienen las flechitas o los vectores que tienen su signo. Si el vector nos va de abajo hacia arriba, este vector va a ser positivo, de la misma manera que si va de izquierda a derecha, ese vector va a ser positivo. Pero si el sentido del vector es de arriba hacia abajo o de derecha hacia izquierda, nuestro vector va a ser negativo. Para la suma de vectores de la misma dirección y el sentido, debemos hacer una suma. El vector resultante es igual al vector A más el vector B. Es decir, unimos los dos vectores y la suma de este es nuestro resultado. Por ejemplo, el ejemplo número 1 nos dice que dos carritos se mueven con vectores de 50 newton y 40 newton. Entonces, nuestros datos va a ser el vector. Entonces, los datos es vector 1, que va a ser igual a 50 newton. Y el vector 2, que va a ser 40 newton. Fallando el lápiz. 40 newton. Y debemos encontrar el vector resultante. Para esto, como si queremos trazarlo con la regla, no nos va a alcanzar ni la hoja para dibujarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar lo que son las escalas. Acá se le llama escala. Ahorita vamos a escribirlo aquí. La escala. Quiere decir que vamos a dividir este 50 newton. Este 50 lo vamos a dividir por un número que divida exactamente a ambos, al 50 y al 40. ¿Esto para qué? Para que podamos dibujarlo fácilmente en nuestro cuaderno. Entonces, un número que divide exacto al 50 y al 40 es el 10. Podemos dividirlo exactamente a ambos. Entonces, 50 dividido entre 10 es 5. 40 dividido entre 10 es 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 1 centímetro del papel va a ser igual a 10 newton. Ya, entonces el vector 1 va a ser 5 y el vector 2 va a ser 4. Vamos a habilitar otra hojita para que podamos resolver. Entonces, con la ayuda de la regla, vamos a dibujar un vector. El vector 1 que nos decía que eran 5 centímetros. Para mí 1 centímetro va a ser un cuadrito, ¿ya? Entonces, el vector 1 me dice que son 5 centímetros. Dibujo mis 5 centímetros. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, mi vector ya es de 5 centímetros. Este es mi vector 1. Ya, ahora el vector 2, pero lo hice muy grande mi vector. Hacer un poquito acá. Exacto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mi vector 1 son 5 centímetros. Ahora debo dibujar mi vector 2,
que lo voy a hacer con otro color. Y el vector 2 me dice que tiene 4 centímetros. Lo voy a dibujar seguido de mi vector 1. Entonces el vector 2 tiene 4 centímetros. 1, 2, 3. Lo colocamos desde donde comienza. 1, 2, 3 y 4. Y ahí está. Una revisión muy grande. Con la ayuda de la regla y el lápiz, ustedes con más facilidad lo van a trabajar. ¿Ya? Entonces, lo colocamos donde termina la flechita, empezamos el segundo vector. Entonces, este es nuestro vector 1 y este es nuestro vector 2. Ahora, para saber cuál es el vector resultante, lo vamos a hacer con otro colorcito. Vamos a hacer una rayita desde donde comienza el vector 1. Desde donde comienza el vector 1 hasta donde termina el vector 2. Y este va a ser nuestro vector resultante. Vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, como para mí un cuadrito es 1 centímetro, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes van a tener una regla, entonces van a medir en centímetros cuánto les sale. A mí me sale 9. Entonces, este es mi vector resultante. El vector resultante va a ser igual a 9. Pero no nos olvidemos que nosotros aquí sacamos una escala. 1 centímetro era igual a 10 newton. Para saber el resultado exacto, si mi resultado me salió 9 centímetros, debemos acordarnos que 1 centímetro eran 10 newton. Entonces vamos a multiplicar 9 por 10 sería 90 newton. Entonces ese sería nuestro resultado en forma gráfica. Les vuelvo a repetir, esto de acá, lo de la escala, lo hacemos para que podamos dibujar nosotros los vectores. Y aquí es importante que lo volvamos a transformar de centímetros a newton para tener nuestro resultado exacto. Esa es la forma gráfica. Pero también para comprobar si lo hicimos bien, tenemos la opción de hacerlo en forma analítica. Para hacerlo en forma analítica, aquí está, ya teníamos, debemos trabajar con esta forma. El vector resultante es el vector 1 más el vector 2. Entonces, vamos a reemplazar los datos. El vector resultante es igual al vector 1, que si volvemos a nuestros datos, el vector 1 es 50 newton y el vector 2 es 40 newton. Entonces escribimos el vector 1 era 50 newton más el vector 2 que era 40 newton. Resolvemos la operación. Vector resultante es igual a 50 más 40 nos sale 90. Entonces sería 90 newton. Y este es nuestro resultado. Si podemos observar, este resultado, es decir, los 90 newton, nos salió lo mismo que lo que hicimos en forma gráfica, 90 newton. Entonces, de esta manera nos indica que lo resolvimos muy bien. Entonces, vamos a ver lo que son esta de acá. La suma de vectores en sentidos opuestos, es decir, si el vector A es positivo y el vector B es negativo. Vamos a hacer una
resta. Dibujamos el vector más grande, abajo el vector más pequeño y sacamos la diferencia. Lo vamos a hacer en un ejercicio para que se entienda mejor. No nos olvidemos, siempre vamos a sacar los datos. El ejercicio nos dice, dos personas jalan de una cuerda en sentido contrario. Es decir, nos está diciendo que uno va a jalar para la derecha y el otro va a jalar para la izquierda, con 80 y 120 newton. Entonces el vector 1 va a ser 80 newton y el vector 2 va a ser 120 newton. Como no podemos escribir o dibujar las líneas de 80 y 120 centímetros, nos vamos a ayudar de lo que son las escalas. Para la escala debemos buscar un número que divida exactamente al 80 y al 120. ¿El 10 nos sirve? Sí, nos sirve, pero hay otro número más grande que podemos dividir exactamente ambos y nos va a salir más pequeño. Por decir, yo voy a usar 20. Si divido 80 dividido entre 20, me va a salir 4. Y si divido 120 entre 20, me va a salir 6. Aquí yo puedo dividir con cualquier número, pero que divida a ambos de manera exacta. ¿Lo podía dividir entre 10? Sí, pero me iba a salir un número más grande y me iba a ser difícil dibujarla, las líneas, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizo el número más grande que dividía a los dos números exactamente, ¿ya? Entonces, no nos debemos olvidar que aquí nuestra escala nos dice que 1 centímetro del papel que nosotros estamos utilizando es igual a 20 newton. Esto para que nos recordemos cuando tengamos que volver a transformarlo. Vamos a habilitar otra hojita y ahora vamos a dibujar. Entonces, nuestro vector 1 va a ser de 4 centímetros y el vector 2 va a ser de 6. Entonces, dijimos un vector apunta hacia un lado y el otro vector hacia el otro lado. Son sentidos opuestos. Entonces, vamos a dibujar un vector, el vector 1 o el vector 2. Siempre nos conviene dibujar primero el vector más grande, es decir, vamos a comenzar dibujando el vector número 2. El vector número 2 nos decía que mide 6 centímetros. Para mí, 1 centímetro es un cuadrito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está, mi vector más grande, que es mi vector 2. Ahora debo dibujar el vector número 1, que es en sentido contrario. Lo vamos a hacer de otro color. Entonces va de sentido contrario. Nuestro vector 1 va a medir 4. Entonces lo vamos a empezar a dibujar el vector en esta misma línea. Donde terminó nuestro vector 2, abajo en la misma dirección. Entonces mi vector 2 dice que mide 4 centímetros. Me equivoqué. Le hice una raya, no le hice la flechita. Ya, entonces de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Ya, este es mi vector 1 que tiene 4 centímetros. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi vector resultante? Para eso vamos a hacer de otro colorcito, rojo le vamos a poner. Y vamos a sacar o medir en dirección de donde comienza mi vector 2 y donde me apunta que termina mi vector 1. Entonces
Vamos a trazar una raya, una línea y con la ayuda de nuestra regla vamos a medir esta distancia de aquí, que es mi vector resultante. Si yo lo mido con una regla, en este caso un cuadrito para mí es 1 centímetro. Como hay 2 cuadritos, son 2 centímetros. Entonces, mi vector resultante son 2 centímetros. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Debo recordar esta parte de aquí, que 1 centímetro equivale a 20 newton. Entonces, aquí nos dice que 1 centímetro eran 20 newton. Entonces vamos a multiplicar 2 por 20. 2 por 20 nos sale 40. Entonces mi resultado del vector resultante es 40 newton. Lo vamos a comprobar. ¿Cómo? Con la forma analítica. La forma analítica nos dice que el vector resultante es igual al vector 2 menos el vector 1. Entonces lo resolvemos. El vector resultante es igual al vector 2. Si nos olvidamos, volvemos a los datos y recordamos que el vector 1 es 80 y el vector 2 es 120. Entonces, el vector 2 es 120 newton menos el vector 1 que era 80 newton. Entonces restamos 120 menos 80. 120 menos 80 es 40 newton. Entonces, comprobemos a ver si no nos equivocamos. La solución analítica nos dice 40 newton. Y en nuestra forma gráfica también sacamos 90 newton. Entonces nos quiere decir que nuestro ejercicio lo resolvimos muy bien. En este video vamos a hablar solo de eso. En el siguiente video vamos a hablar de lo que es el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Para que podamos resolver estos ejercicios, les recomiendo que tengamos a mano una reglita, un transportador y un compás.